Job capítulo 1 versículo 1 dice Dios en su palabra: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir una lectura sobre este hombre de Dios que muchos conocemos su historia. Cuando menciona a Job, la Biblia se refiere a un hombre temeroso, a un hombre justo y perfecto. Probablemente poco conoceríamos a alguien en la actualidad, sin embargo la Biblia lo refiere de esta manera. Y la historia la conoce, es decir, Job comienza y, y de sus posesiones las va perdiendo de una manera progresiva. Primero una cosa, después otra, después otra. Y llega un punto en el que su vida es tocada. El enemigo le dice, pues si este no te niega, le dice a Dios, ¿por qué tú le mantienes bien de salud? Y en Job 1:21 leemos y dice: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no vamos a hablar de las cosas materiales, porque de eso estamos conscientes, que acá en la tierra todo se quedará. Cuando usted y yo nos presentemos delante de la muerte, no nos llevaremos absolutamente nada. Y Job tenía muy claro eso. La Biblia nos enseña, y en Eclesiastés nos dice que todo es vanidad acá en la tierra. Entonces no tenemos por qué enfocarnos, dejar nuestra vida perdida por los bienes materiales. No son nada. Lo que debería preocuparnos es la vida. Y viene Job y dice que Jehová dio y Jehová quitó. Quiero tomar esas palabras. Estamos viviendo tiempos tan complejos que jamás creímos vivirlos. Históricamente pasaron 100 años, no sé cuántos, desde la última pandemia. El punto es que a estas alturas todos hemos conocido a alguien que ya perdió la vida. Y hablar de la muerte no debería ser un misterio, porque la vida, dice la Biblia, es breve. Y acá en la tierra somos peregrinos. Yo siempre le he hecho la broma que el que se muere, ahí le deja el problema a los que quedan vivos, porque a ellos les toca hacer todo lo que corresponde. Pero usted y yo en algún momento vamos a partir de esta tierra, vamos a dejarla. Y tenemos que estar seguros sobre ese momento. Porque la Biblia me enseña y me dice: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. No solo se basta de creerlo únicamente, si confesarlo o viceversa. Cuando hablamos del Evangelio y de recibir a Cristo en nuestro corazón, nos da una certeza, porque dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree recibirá una salvación. Entonces esa certeza y esa seguridad es la que debería estar en nuestros corazones. No debería preocuparnos el hecho de hablar de la muerte. Claro, hay un apego, un arraigo, y es normal. La carne es débil, dice su palabra, y la carne se aferra. Pero como cristianos también debe haber un momento de duelo, claro que sí. Debe haber un momento en el cual vamos a aceptar las cosas. No hay consuelo humanamente hablando, no hay nada que pueda llenar esos vacíos, si hablamos en términos humanos. Es donde entra Dios, y Él es el único que puede llenar esos vacíos que probablemente tengamos o vayamos a tener. Entonces Job dice claramente que Jehová dio y Jehová quitó, y tenemos que usted y yo estar seguros que estaremos de la presencia de Dios delante de Él. Es decir, no angustiarnos o decir: sí, es normal que usted se preocupe. No podemos venir y decir: hermano, olvídese de las cosas. Creo que un cristiano que verdaderamente es cristiano tiene en el alcance de la palabra de Dios, en sus manos, incluso en su teléfono, y sabe que hay refugio, sabe que hay consuelo. Y a veces es difícil porque
Aunque vamos a buscar ese consuelo en la palabra, probablemente no lo encontremos, porque nuestra carne, nuestra sentimiento, nuestra debilidad en ese momento, humanamente hablando, es muy alta. Entonces no podemos llenar la parte espiritual. Llegará un momento en que sí lo haremos. Llegará un momento en que sí, en una angustia, en una preocupación, es cuando usted más se acerca a Dios, ora más de lo normal, busca una respuesta en la Biblia y hay mucha fe. Y a veces, en contra de nuestra voluntad, queremos tener fe y más fe para poder creer y buscar el milagro que tanto esperamos. Pero Job dice que en el 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de todo lo que le sucedía, Job nunca culpó al Señor y no debemos llegar a ese punto. Porque la situación que estamos viviendo, muchos podemos culpar a Dios. Tenemos que entender que Dios no se mueve de su trono. Dios hasta hoy ha preservado la vida de muchos de nosotros. Y claro, también Él permitió que muchos otros ya no estén acá en la tierra acompañándonos. Pero también Dios nos manda alineamientos, nos manda instrucciones y nos dice, hey, tienen que obedecer, tienen que seguir estas instrucciones para que les vaya bien. Cada uno de nosotros somos conscientes de nuestras acciones y hay un pecado por acto. Si usted y yo no tomamos conciencia de esas acciones, probablemente cometamos errores. Y Job estaba consciente de eso y por eso menciona que él no atribuyó a Dios cuando algo le venía mal, porque es mucho más fácil buscar un culpable. Sucede en las compañías, sucede en la familia, sucede con los vecinos en todo lugar, en la iglesia incluso. Si algo sale mal, es más fácil buscar un culpable y quién tomó la decisión y quién lo dijo y a quién culpamos. Pero Job, cuando algo iba mal en su vida, él no culpó a Dios. Y eso tenemos que aprender. Cuando las cosas no marchen según nuestros planes, venir y culpar a Dios es algo que no deberíamos hacer como cristianos. Debemos estar conscientes que Jehová dio y Jehová quitó. Estar conscientes que las cosas materiales son pasajeras, que la vida está en la mano del Creador y que no debemos atribuir a Dios en ningún momento la situación por la que estemos pasando. Busquémosle siempre en adoración, busquémosle en oración, busquémosle en la alabanza, en predicaciones, en la palabra. Pero nuestra fe tiene que aumentar, no tiene que disminuir. No tenemos que caer y dejar que la parte humana o carnal nos domine. Claro, habrá sentimientos, Jesús mismo los experimentó acá en la tierra, pero algo que no debe olvidar es que nunca lo dominaron a él. Él se enojó, pero no vivió enojado. Él lloró, pero no vivía llorando. Entonces él no dejó que sus sentimientos lo dominaran, al contrario, él dejó que su espíritu siempre estuviera lleno del Señor. Por eso él siempre llevaba paz, llevaba sanidad, llevaba palabras de esperanza a los más necesitados. Señor, gracias por tu lectura. Oro por la vida de mis hermanos, aquellos que están pasando pruebas muy difíciles, Señor, que humanamente es imposible sobrellevarlas, pero en ti sé que es posible. Padre, oramos por aquellos menos privilegiados, por los enfermos en nuestros hospitales, Señor, que lleve fortaleza a cada una de las familias dolientes, por los que están, Señor, de duelo en estos días, y lleves consuelo a sus almas, que haya alimento en sus mesas, Señor, y salud para el resto de nosotros. Cuida nuestras familias, cuida a los amigos, Señor, cuida a todos tus hijos, Padre. Ten misericordia de nuestro país, de nuestra nación, Señor. Hemos pecado y debemos proceder al arrepentimiento. Acompáñanos y cuídanos, porque en tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.